Dianita, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros acá en este reporte territorial. Qué gusto. No, al contrario, Marcos, para mí es un gusto estar contigo y compartiendo territorial desde un punto de toda la República Mexicana, y creo que hablar de estos temas que tú ya adelantaste es fantástico porque también, bueno, es importante también decir que detrás de las pancartas, las consignas, las marchas, pues hay historias de dolor. No todo es el mundial, no todo es se concentra allá, ¿no? Hay resistencia que llevan años recorriendo un país, y uno de los grupos que más ha llamado la atención en las protestas pues son los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. No es lamentable que estemos viviendo en un país donde por un lado esté el fútbol, por un lado esté la algarabía y por otro lado se reprima a estas madres, a estas personas buscadoras. Y bueno, Liliana Mesa, integrante del colectivo Luz de Esperanza, nos acompaña, pero bueno, vamos a hablar primeramente con Mario Marlo, quien pues ha hecho un trabajo fabuloso, ¿no? Un trabajo de territorial justamente, pues platicando justamente con las madres, con los familiares, y bueno, pues justamente hablar de estos reclamos, cómo actuó la autoridad. Y bueno, creo que ya está Mario con nosotros de Zona Docs para preguntarle ¿cómo ha sido, cómo se vivieron esos momentos de tensión? ¿Cómo han sido estos días, este ambiente, ¿no? Mundialista, por un lado en Guadalajara, pero por otro lado también esta situación de las madres, los familiares, familias buscadoras. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en Territorial. Hola Marcos, hola Diana, mucho gusto estar aquí platicando este tema tan importante. Pues Mario, qué gusto tenerte con nosotros acá en este reporte. Tú estás en Ciudad de México, estuviste en Ciudad de México el día de las protestas, has estado reporteando esto desde mucho tiempo atrás sobre las cascaritas, sobre la manifestación, pero platícanos cómo fue o cómo ha sido durante estos días porque además de la manifestación también ha habido represiones. En fin, platícanos un poco cómo ha sido este ambiente alrededor de los estadios. Sí, claro, aquí ahora actualmente estoy en la Ciudad de México, yo cubro Guadalajara, Ciudad de México, desde Zona Docs y Somos el Medio, y sí, desde hace ya unas semanas estamos acá en la CDMX, pero primero empezamos a cubrir las manifestaciones de la CENTE, ¿no? Recordemos que la CENTE se instaló en plantón desde el 5 de junio acá en el Zócalo, previo a toda la preparación de la inauguración del Mundial, y tomaron el Zócalo para impedir que se realizara el Fan Fest, que se está realizando en otros espacios como el centro de Guadalajara o Monterrey. Y bueno, esa protesta ya tiene más de 15 días. Ellos también se sumaron a las movilizaciones de la inauguración del Mundial el 11, pero también colectivos de diferentes espacios desde la Ciudad de México como Madres Buscadoras convocaron a hacer una velada el 10 a las 7 de la noche, el 10 de junio, un día previo al Mundial, y se reunieron en una estación del tren ligero muy cercano ya al Estadio Azteca, como 3 estaciones previas al Estadio Azteca, sobre la calzada Tlalpan, una calzada muy importante en la Ciudad de México que conecta el sur con el centro de la ciudad, muy larga, que estuvo en reparación por muchos meses previo al Mundial, y alrededor de las 7 llegaron y empezaron a organizarse para avanzar hacia el Zócalo de la ciudad. Todo estuvo en calma, llegaron más o menos unas 2,500 personas entre colectivos de diferentes estados de la República Mexicana, como estudiantes y otras organizaciones y ciudadanos que también se sumaron a la invitación. Y bueno, ellas iniciaron su marcha, no sé, como a 1,5 kilómetros se toparon con una valla de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, que fueron, muchos de ellos, tenemos que decirlo, fueron obligados a ir intentando ahí hacer ellos les llaman una valla de paz, para que impidieran que fuera avanzando. El secretario César Cravioto llegó al lugar para intentar disuadir que siguieran avanzando, pero bueno, esto no sucedió. Las madres seguían, esa fotografía la tomé exactamente desde el puente, un Qué poco tremenda. De llegar cuando estaba la valla de paz, de hecho, ahí, ¿no? Se hicieron a un lado y continuaron su otro medio kilómetro por lo menos, pero bueno, cuando llegaron mucho antes de la segunda estación de la línea, ahí se toparon con un bloqueo impresionante, ¿no? Había 2 patrullas atravesadas, había unos camiones de estos que llevan a los antimotines intentando para impedir que cruzaran, y del otro lado habían pues casi cerca de 1,000 elementos antimotines formados por si alguna madre
intentaba brincar, ¿no? Pero bueno, las madres, como ya las conocemos, quienes hemos hecho estas coberturas, con todo su dolor y su indignación y su molestia, se subieron estas son las dos de las patrullas que estaban ahí. Varias de ellas se subieron y empezaron a lanzar mensajes, mostrar sus imágenes. Una de ellas traía la copa en una cosa como de plástico, como si simulara la copa del mundial, y pues empezaron a lanzar mensajes. No se oían mucho sus mensajes porque del otro lado los policías tenían un megáfono insistiendo que se bajaran, ¿no? Porque los reporteros también se subieron al camión. Ahí donde yo estoy hay un camión muy grande donde transportan a los antimotines. Ahí habían fácil unos 50 reporteros arriba haciendo fotografías y video. Nadie le hacía caso a la policía, todos estaban haciendo la fotografía y grabando el video. No hubo ningún intento fuerte de represión en ese punto. Bueno, más que otro podría haber, ¿verdad? Si estaba este valla gigantesco. Y bueno, eso duró unos 45 minutos, ¿no? Donde las madres con todo su dolor y enojo estuvieron ahí insistiendo. Los antimotines te lanzaban la luz de frente, como cuando te hacen en la policía, te ponen la luz ahí para que no veas al que te está ahí interrogando. Sí fue un momento difícil y complicado, ¿no? Ahí se ven las dos patrullas que atravesaron y atrás se ven los antimotines. Ya después las madres bajaron, realizaron una pequeña misa de este lado ya de las vallas y estuvieron ahí organizándose, haciendo sus manifestaciones y sus conteos, pero algo que sucedió fue que los contingentes de atrás se pasaron hacia el otro lado. Esta calzada pues tiene dos, hacia el norte y hacia el sur, y se brincaron hacia la otra dirección y avanzaron, ¿no? Y lograron avanzar mucho más, porque pues, como nos hemos dado cuenta, pues a las madres la verdad es que casi no se les detiene en sus búsquedas, ¿no? Ellas claro. han venido y hacen todo lo que pueden para seguir avanzando hacia difundir sus casos, pero también posicionarse. Y son esas fotografías, esas las tomaron otros compañeros de Somos el Medio. Esta cobertura la hicimos alrededor de 11 quienes participamos. Vinieron chicos de Guadalajara que acompañaron al colectivo Luz y Esperanza desde que salieron de Guadalajara, y los que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí las primeras fotografías eran mías, estas son ya de otros compañeros que también cubrimos. Entonces, bueno, al final, como a las 8 de la noche se cerró todo Tlalpan de las dos direcciones, se colocaron también del otro lado antimotines, y ahí estuvieron hasta las 12:30 de la noche bloqueando Tláhuac, desde las 7 hasta las 12, más o menos 6 horas. Me parece que el gobierno de la ciudad colocó estas flores de cempasúchil intentando, pues por la inauguración, ¿no?, de todos estos embellecimientos que hicieron a la ciudad, pero bueno, los colectivos los utilizaron para crear una cruz ahí y ponerlas frente a los antimotines. Y bueno, por ahí hay también videos de cómo una madre se arrodilla frente a uno de estos policías, pidiéndoles que los dejen pasar y diciéndoles que por qué todo este número de antimotines no se suman a las búsquedas de sus hijos, ¿no? Y en lugar de hacer eso, pues les impiden avanzar. Fue muy triste ese momento. Varios de los policías que estaban ahí enfrente, los vimos que de verdad sí se rompieron. O sea, tenemos que decir que sí les pegó, ¿no? Estaban con sus ojos llorosos, estaban con sus rostros ahí medio decaídos, porque pues tampoco sabían cómo actuar frente a una situación. Sí, fue una protesta muy, muy, muy fuerte, ¿no? Creo que sí logró su objetivo, sí fue cubierto de muchas maneras, y sí visibilizó lo que ellas buscaban, ¿no? La crisis de personas desaparecidas que existen en México en este contexto de la inauguración del Mundial. Mario, hay creo que 3 apuntes importantísimos. Hace unos días platicamos con el Fantasma Suárez y nos decía, ciertamente en todos los mundiales, por lo menos en los últimos 5 mundiales, hemos visto protestas que se alzan por alguna situación, y la mayoría tiene que ver con situaciones sociales que ocurren en los países, pero particularmente en México, que este es un segundo apunte, estamos hablando de una situación, de una crisis nacional, forense, de desapariciones, de seguridad, de derechos humanos, y vemos esta resistencia que existe frente a los colectivos, en este caso los colectivos de búsqueda, pero también otros colectivos, ya lo mencionabas, iniciamos platicando con la gente, pero después nos fuimos viendo y nos fuimos adentrando un poco más a las manifestaciones, a las protestas, y quien ha sido quizás el bloque más duro
o más fuerte ha sido el de las personas desaparecidas o quienes buscan las personas desaparecidas. El tercer apunte que veo ahora mismo es esto que mencionas, que pienso es muy importante. Hay policías, hay toda una ciudad que busca embellecerse, o mejor dicho, un gobierno que busca embellecer toda una ciudad, que coloca policías antimotines que en teoría ya no existían, ¿no? Que en teoría nos habían contado que ya no existían, pero que finalmente funcionaron como una barrera y que además de ser una barrera que siente porque pareciera o podría ser que esto ya está alcanzando a prácticamente todos, ¿no? A prácticamente todas las personas, a policías incluyéndolos, a antimotines en este caso, a personas que se quebraron frente a las madres buscadoras. Sí, Entonces, sí. justo pienso en estos tres apuntes de esta manifestación. Sí, claro, es un tema que aunque el gobierno no lo quiere reconocer, bueno, lo ha reconocido, pero a medias, ¿no? No termina de reconocer completamente la crisis que vive el país. Y no es ahorita, no es en este sexenio ni en el pasado, ¿no? Sino es ya desde hace muchos sexenios atrás que viene agravándose este problema. Y sí, exactamente estoy de acuerdo contigo, Marcos. Ahí hay varios elementos que se suman, pero sin duda las madres buscadoras para este contexto pues fueron las movilizaciones más duras, ¿no? Y eso solamente te estoy contando lo del 10, porque todavía falta el tema del 11 que sucedió muy similar, que también se enfrentaron, pero ahí ya se sumaron otros colectivos, ¿no? Nosotros documentamos al menos 15 movilizaciones a los alrededores del Estadio Azteca y del Fan Fest en el Zócalo, que luego terminó en el Ángel de la Independencia, donde normalmente cada vez que termina un partido de la selección mexicana, los aficionados se van a festejar al Estadio Azteca. Y dentro de los colectivos que participaron, pues estuvieron estudiantes de la UNAM, estudiantes del Politécnico Nacional, que también tienen tomado su escuela ya desde varias semanas, ¿no? La CENTE, que también ha estado negociando ahí, y también los vecinos de alrededor del Estadio Azteca, que son los del barrio Santa Úrsula, de Coajimalpa, que han venido también organizándose y resistiéndose contra la gentrificación. Todos ellos, aparte de sus luchas, pues acompañaron totalmente a las madres, ¿no? Y las madres siempre fueron las que iban adelante de estas marchas. Y bueno, el 11 fue muy parecido al 10, hubo igual despliegue de granaderos y de policías antimotines, porque es cierto, los granaderos se supone que ya no existen, aunque siguen estando ahí. Y esa igual, empezó desde las 6 de la mañana, o sea, las madres se fueron a las 12 y a las 6 ya estaban ahí, ya estaban listas para volver otra vez a participar. El colectivo Luz de Esperanza se fue al Fan Fest en el Zócalo de la ciudad, ahí logró ingresar con un colectivo de Guanajuato que también ahí estuvieron haciendo pronunciamientos dentro del Fan Fest. Al ratito ya Lili lo va a contar porque ahí anduvo ella. Y otras madres estuvieron ahí en las inmediaciones del estadio haciendo protestas. Hubo un conato muy fuerte de enfrentamientos en la avenida del Imán, del otro lado de la avenida Tláhuac, una avenida que baja de la UNAM, y ahí hubo enfrentamientos, hubo personas detenidas, alrededor de ocho jóvenes fueron detenidos. Al siguiente día por la noche los pusieron en libertad, pero fueron detenidos. Hubo caballos, ¿no? De estos policías que andan en caballo, que también se lanzaron sobre los manifestantes y golpearon. Hay videos que todos los que nos escuchan los pueden ver. Y todo esto sucedía cuando en el estadio veíamos, los que estábamos ahí exactamente muy cerca ya de la entrada, cruzaban 3 aviones o 2 helicópteros con la bandera de México cuando fue la inauguración del Mundial, ¿no? O sea, dentro en el Estadio Azteca se estaba inaugurando el Mundial y afuera pues estaba habiendo represiones, las madres no podían avanzar, del otro lado los caballos le estaban pegando a estudiantes. Entonces, sí, me parece que sí fue una protesta muy grande comparadas a las que... En la Ciudad de México siempre hay protestas, ¿no? Todo el tiempo hay protestas, claro. Pero en esta ocasión, sin duda, sí salieron muchos grupos, sí hubo una movilización muy grande y la mayoría de ellos venían respaldando a las madres buscadoras. Wow, eso es increíble esta crónica que nos cuentas, Mario.
Totalmente. Pues Mario, agradecerte de verdad esto que nos has mostrado. Las imágenes dicen mucho, más que 1000 palabras, de verdad, imponen. Y pues gracias, ¿no? Y felicitarte también por esta gran cobertura que tú hiciste y mostrarnos este otro rostro, ¿no? No nada más como lo decíamos al inicio del Mundial, sino justamente esta exigencia. Y bueno, pues te agradecemos mucho el habernos compartido. Gracias por tu reporte hoy en Territorial. Muchas gracias, pues todo el trabajo de los compañeros, las compañeras, pueden verlo ahí en Zona Docs y Somos el Medio. Excelente, vayan a Zona Docs, a Somos el Medio. Mario Marlo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego. Enorme, Gracias, Diana. Gracias, Mario.